Bien, en la reunión anterior eh, pudimos ver cómo había evolucionado eh, la planificación en el continente americano, este, desde los primeros pobladores y cómo esto había ido adquiriendo otros niveles de complejidad, de organización, de control sobre el medio, sobre el territorio, y cómo se produce pues todo un trauma con el contacto con los europeos, que traían otra mentalidad, traían otros intereses, otros propósitos, y otros valores. Entonces, este choque de culturas y de intereses económicos modificó todo el aparato productivo que se basaba en la agricultura en función de los intereses que traían los europeos. Los españoles acá en el continente lo que les interesaba básicamente era extraer el oro y la plata que habían encontrado en cantidades realmente inesperadas. Eso llevó a que el territorio y las personas que se encontraban en él, que lo habitaban, que habían estado organizadas para básicamente trabajar el agro en las mejores condiciones posibles, con obras de infraestructura realmente que hasta el día de hoy nos maravillan, de ingeniería hidráulica, de andenerías, y también construcciones de defensa, de ciudadelas, caminos, canales de riego impresionantes, como ya hemos mencionado. Bueno, todo este aparato, toda esta organización se transformó y se acomodó para los nuevos propósitos, que eran la extracción, repito, de minerales, básicamente el oro y la plata. Entonces, el territorio también se acondicionó para satisfacer esa función, ¿no? Se fortalecieron rutas que llevaban a las minas de Potosí, ¿no? Que eran las más ricas en cuanto a los minerales que codiciaban los españoles, y también como ellos usaban las carabelas, los galeones, como medio de transporte de estas riquezas para extraerlas y llevarlas al continente europeo. Se mejoró el sistema de caminos y se ubicaron las ciudades cerca al mar, de tal manera de que podían, por un lado, extraer con facilidad y embarcar estas riquezas, y por otro lado también, en caso de alguna emergencia, poder evacuar rápidamente el territorio. Entonces, todas las ciudades que habían estado, los centros poblados que habían sido ubicados en el continente previo a la llegada de los españoles para servir determinados propósitos, fueron cambiados, ¿no? Algunos desaparecieron, otras ciudades se fundaron, y llevó a todo un reordenamiento del territorio y de los asentamientos en él para cumplir con las funciones nuevas que la organización española, primero la conquista y después la colonia, necesitaban. Esto llevó a las famosas reducciones posteriormente, y también como botín de la conquista existían la asignación de tierras y de personas para que trabajaran esas tierras, lo que era la mita y la encomienda.
La gran población que estuvo originalmente destinada a los trabajos agrícolas fue trasladado a otros lugares del territorio, a otras alturas, a otras cotas, donde se encontraban los minerales. Entonces, de los valles interandinos, de los valles costeros, fueron llevados a alturas de 3.800, 4.000 metros, 4.500 metros de altura, donde se encontraban las minas. Por supuesto, esto condujo a una merma considerable de la población, que ya no podía ser alimentada adecuadamente y además estaba sometida a unos trabajos forzosos, que mermaban sus condiciones de salud, el trabajo dentro de los socavones en las minas, mal alimentados, y esto redujo drásticamente la población que se encontró acá en el área andina antes de la llegada de los españoles. La colonia requería también un tipo de organización para poder administrar este virreinato, y eso conllevó la fundación de ciudades, el fortalecimiento de rutas de arrieros, y todo un aparato administrativo para poder administrar en mejores términos estos espacios que habían conquistado. Entonces vemos cómo se utilizaron diferentes recursos que traían los españoles en cuanto a experiencia administrativa, organizativa, ¿no? Que llevaron, repito, a una nueva forma de administrar, gestionar el territorio del continente americano. Esto dio hegemonía a determinados centros poblados que fueron prosperando. Lima, en la capital prácticamente del virreinato, en la parte de Sudamérica, cobró una importancia muy grande porque era no solo la sede administrativa, sino también gran parte del comercio se tenía que realizar a través de el aparato administrativo que la colonia había establecido acá. No varía esta situación sustancialmente. Tienen problemas entre los locales por los tributos que tenían que pagar al rey de España. Genera una serie de pugnas que terminan con los intentos independentistas. Y finalmente se da toda una corriente continental que busca independizarse de España, ¿no? Para poder tener una autonomía en términos políticos, pero sobre todo comerciales, poder vender sus productos en otros países de ese entonces. Dentro de este esquema se produce la lucha por la independencia, con también toda una logística y una movilización de tropas, de ejércitos por el norte, por el sur, por el norte Bolívar con toda su campaña libertadora, por el sur San Martín, pero mientras no liberaran al virreinato y la sede en Lima, donde estaba el grueso del núcleo del ejército español, no se iba a poder consolidar la independencia americana. Así que esto conllevó una gran movilización continental de los ejércitos y los recursos para llevar adelante la consolidación de la independencia americana.
conseguida la independencia, el Perú se vio con un conjunto de deudas muy grande, tanto por parte de los ejércitos que habían venido del sur como los del norte, de la Gran Colombia, de Argentina, de Chile, y empezó su vida republicana con una deuda impagable. Esto requirió una nueva forma de organizarse para cumplir con estos requerimientos. Quedaron pocos recursos para invertir en el desarrollo propiamente dicho de esta nueva república, y más bien tenía que estar pagando los compromisos que se habían asumido a raíz de la independencia. Entonces, esta situación generó una serie de pugnas internas, ¿no? Para la recomposición de la organización del espacio en Latinoamérica, en que habían diferentes tipos de intereses en juego, y la improvisación campeó. No se llegó a tener en la nueva República del Perú una verdadera visión de país, una visión de largo plazo, como si pueden haberlo tenido, digamos, los chilenos, ¿no? Como el caso de Portales, que tenía muy claro cuál era la situación de Chile y cuál tenía que ser su destino y cuál tenía que ser sus posibilidades para poder desarrollarse como nación. Bueno, acá vamos a hacer una interrupción y continuaremos con los periodos subsiguientes.